Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Después de este tiempo de adoración en la intimidad con Jesús, ¿cuántos experimentaron su presencia? Yo siento que en estos minutos hay personas que han recibido mucho descanso en Jesús, fortaleza interior. Había personas como con estrés. Y yo siento en mi corazón que habían personas que hasta ese estrés estaba ya ahí eh, físicamente, ¿no? Como una carga en sus hombros, en su espalda, y ha desaparecido. Eh, Hay personas que tenían alguna dolencia física, ¿no? De cabeza, muscular, y, y siento que el Señor también ha tocado muchas dolencias físicas en este momento, ha sanado mucho. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, santo eres. Si usted ha experimentado este descanso, esta sanación en Jesús, pues compártanos ahí el testimonio para la gloria del nombre de Jesús. Bendito seas. Muy bien, mis hermanos. Hoy estamos en la sesión 5 y el tema que nos convoca hoy es la adoración. La adoración. En la sesión 4 estuvimos hablando acerca de la oración de alabanza. Bueno, hoy vamos a continuar conversando sobre la adoración. Orar es entrar y estar en su presencia. Su presencia es todo lo que necesitamos. No hay nada más importante que su presencia. El padre Emiliano Tardif decía, y estas palabras las recoge su libro Jesús está vivo. El padre Emiliano Tardif decía, ¿qué sed de oración tiene la gente? Y por todos lados nos buscan, decía el padre Emiliano, para que oremos por ellos o para que les enseñemos a orar. Y decía el padre Emiliano Tardif también, qué pronto se transformaría nuestra vida y el mundo si descubriéramos el poder de la oración, el poder de su presencia. No hay nada más importante, decía el padre Emiliano, que hablar con Jesús. A Jesús le gusta que hablemos de él, pero le gusta aún más que hablemos con él, decía el padre Emiliano Tardif. Su presencia es todo lo que necesitamos. Y el Papa Francisco, en la exhortación, alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 51, dice lo siguiente. Cuando Dios se dirige a Abraham, le dice, yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Y sigue diciendo el Papa Francisco, para poder ser perfectos, para poder ser santos como a Él le agrada, para poder ser felices, necesitamos vivir en su presencia. ¿Qué necesitamos? Vivir en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Así que nos dice el Papa Francisco que lo que necesitamos es vivir en su presencia.
caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas, como cantábamos ahora. Tu amor está aquí, tu amor está conmigo, está en mí. Porque no se trata solo de vivir de toques de Dios, de experiencia en un retiro, en un curso, sino de vivir en Dios, de caminar en su presencia. Porque la oración, más que la visitación de Dios de vez en cuando a nuestra vida, la oración es hacer de mí su habitación. ¿Eh? Que mi ser, que mi vida sea habitación de Dios, habitada por Dios. Apocalipsis 3:20, este texto tan conocido. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo tiene como 3 partes. Uno, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Él es aquel que siempre está a la puerta, que siempre está a nuestro lado, llamando, hablando. 2, si alguno escucha mi voz, después hablaremos de cómo escuchar al Señor, de crecer en la escucha del Señor. Si alguno escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, como la tercera parte de ese versículo es como el resultado más bien. Y yo entraré y cenaré con él y él conmigo, viviré en él conmigo. Entonces la presencia de Dios tiene que ser lo más deseado para nosotros. Les decía en la sesión anterior, en la sesión 4, en el tema de la oración de alabanza, que profundizamos la oración de alabanza, que la oración de alabanza es clave para entrar en su presencia. Y recordarán el Salmo 100, ¿lo recuerdan? El Salmo 100, un llamado, una exhortación a la alabanza, un salmo bellísimo. Y el Salmo 100, en el versículo 4, entren por sus puertas dándole gracias, por sus atrios con alabanzas, denle gracias, bendigan su nombre. Y desde acá les decía que la oración de alabanza es clave para entrar en su presencia. Es llave para entrar en su presencia. Ahora, todo el que entra recibe algo de parte de Dios. Todo el que entra en su presencia recibe algo de parte de Dios. Dios siempre quiere y puede bendecirnos. Y cuando entramos en su presencia, siempre recibimos algo de Él en la medida en que nos abramos, en la medida de nuestra apertura y también de nuestra fe y de que nos sumerjamos en Él. El Salmo 84, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente, el Salmo 84, que precisamente en mi Biblia, en esta Biblia que tengo hoy, que es la Biblia conocida como del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo, dice, qué delicia es tu morada, Señor, qué delicia es tu morada, es decir, donde tú habitas, qué delicia es tu presencia. Y dice el Salmo, qué amable es tu morada, Señor del universo. Languidece mi ser, es decir, mi ser tiene sed de ti y anhela a gritos el atrio del Señor, la presencia del Señor. Mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo. Y paso al versículo 4, donde dice, 4 al 7,
Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus pichones junto a tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, alabándote siempre. La oración de alabanza, recuerdan, alabándote siempre. Dichosos quienes tienen su refugio en ti, aquellos cuyo corazón te alaban. Cuando pasan por el valle del llanto, lo transforman en manantial. Vean qué hermoso. La alabanza transforma el valle del llanto en manantial de vida, de alegría, de gozo. Y la lluvia lo cubre de bendiciones. Lo cubre de bendiciones. Y este salmo que habla acerca de qué delicia es la morada del Señor, donde el Señor habita en su presencia. Precisamente, si uno le pone atención a los versículos, habla de cómo ese movimiento de la alabanza nos sumerge más y más en la presencia de Dios, en la presencia que transforma, que sacia, que planifica y que nos lleva precisamente a disfrutar de su morada, de su presencia. Y eso es la adoración. La adoración es disfrutar de su presencia. La adoración es la presencia de Dios que disfrutamos, en la cual descansamos, a la cual nos rendimos. Llega un momento en que disfrutamos su presencia, en que descansamos en su presencia, en que contemplamos su gloria, su amor, su poder entre nosotros. Estar en su gloria. Porque la alabanza no es solo, pues les decía así la semana pasada, que la alabanza, la oración de alabanza, sí, puedo orar, como dice aquí el Salmo 84 que acabamos de leer, donde indica aquellos cuyo corazón te alaban, ¿no? Un movimiento desde el interior, por supuesto. Y la oración de alabanza generalmente es muy expresiva, ¿no? Decíamos la semana pasada. No voy a decir todo lo que ya enseñamos en la sesión 4, pero obviamente que la oración de alabanza no es palabra y palabra y palabra, sino que llega un momento en que en esta oración de alabanza que sube al cielo, que nos eleva a Dios, que entramos en su presencia y quedamos en Dios. Y ahí es donde viene la adoración, la adoración. La alabanza y la adoración son como inseparables, están muy unidas. Cuando alabamos a Dios, dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ver nuestros problemas. Y esto no significa darle la espalda a los problemas, a la realidad. Por supuesto que no. La fe no nos aísla de la realidad, de nuestra propia historia. Pero la oración de alabanza, cuando alabamos, dejamos de vernos a nosotros, a nuestros problemas, para entrar en contacto con Dios, para contemplarlo a Él. Y quien es capaz de reconocer la grandeza y la majestad de Dios, puede salir de sí mismo para entrar en su presencia. Entonces, alabar es como subir a la montaña del encuentro con Dios. Y cada palabra que brota desde el corazón y cada palabra que expresemos con nuestros labios es como un paso que damos hacia arriba, ¿no? Hacia Dios, elevando el alma a Dios, a una nueva altura de contemplación de la majestad, de la gloria de Dios. ¿Qué dice María en el Magnificat? Mi alma
alaba al Señor. ¿Recuerdan? Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O el Salmo 103 dice como obligando al alma, ¿no? Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, en cuanto la alabanza sea profunda y auténtica, eso determinará la profundidad de la adoración a la que podamos entrar. ¿Qué les estoy diciendo? Que la alabanza es un camino a la adoración. La alabanza nos lleva a la adoración. Es decir, a entrar en su presencia, a sumergirnos en su presencia. Cuando vas a orar ante el Santísimo o en cualquier lugar donde te encuentres, haz la experiencia. Cuando alabas al Señor desde el corazón, vas a ver cómo la alabanza te va a llevar a la adoración, a una profundidad en su presencia. Alabanza y adoración son inseparables. Hay algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica muy importantes sobre el tema de la adoración. Les menciono dos y hay otro más que ya se los voy a mencionar más adelante, pero para que anoten, el 2096 y el 2097. 2096 y 2097 del Catecismo de la Iglesia Católica. Les leo algunas frases de estos dos numerales. Dice el 2096 que adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Culto en el lenguaje bíblico es adoración. Dice Jesús, citando al Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús, no? En las tentaciones, en el desierto. Pero fíjense qué hermoso lo que dice el catecismo. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, no hay otro, como creador. De Él vengo, Él es mi creador, me ha creado, y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe. El 2097 dice lo siguiente, cito algunas frases del magisterio. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, mi nada, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, fíjense la unión entre adoración y alabanza, alabarlo, exaltarlo y humillarse a sí mismo. Pero no es una humillación que denigra, que degrada, sino más bien es una humillación que enaltece, que dignifica. Y humillarse a sí mismo como María hace en el Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Qué hermoso lo que nos dice el magisterio en el catecismo de la iglesia. Entonces, cuando alabamos a Dios de corazón, esto nos lleva a la adoración, es decir, al corazón de Dios. ¿Escucharon bien? Cuando alabamos a Dios de corazón, esto nos lleva a la adoración, al corazón de Dios, a la intimidad de su presencia, a entrar en su presencia. Porque estamos llamados a vivir
en su presencia. Eso es lo que dice San Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 6. Pablo nos dice, perdón, en el capítulo 1, versículo 4. Él nos eligió para ser santos e irreprochables en su presencia, en el amor. ¿Mm? En su presencia. Hemos sido llamados para vivir en su presencia, en el amor. Efesios 1:4. En el amor. Dejándonos amar por Él. En esa comunión de amor. Amándolo. Entonces la alabanza nos lleva a la adoración. ¿Por qué? Porque es imposible reconocer la grandeza y el poder de Dios alabándolo sin caer, escuche muy bien, rendido a sus pies en adoración. Es decir, quien reconoce su grandeza, su majestad, su santidad, su poder, su amor, cae rendido en su presencia. Me encuentro conmigo. Yo pues reconozco mi pequeñez, reconozco mi miseria, mi debilidad. Reconozco a la vez que soy amado, que soy perdonado, que soy rescatado. Me encuentro conmigo. Por eso escribía San Agustín en algún momento: Señor, haz que te conozca, para que me conozca. Adorarlo es un don de Dios también, una gracia que recibe quien dispone su corazón. Es decir, quien busca a Dios de todo corazón, Él le revela su majestad y ante esto es imposible no rendirse, no adorarle. Adorarle es lo que hacen los ángeles, los santos, es lo que haremos por toda la eternidad, contemplarle. Como decía San Pablo, le conoceré como soy conocido. Adorar es alcanzar el punto del anonadamiento ante quien reina. Ahora voy a leerles del Catecismo de la Iglesia Católica otro numeral importante respecto a la adoración. El 2628. Numeral 2628. Nos dice lo siguiente: la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador, el poder del Salvador que nos libra del mal. Sigue diciendo el Catecismo: es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y ya como les decía, no es una humillación que denigra nuestra dignidad, nuestra identidad, sino más bien que nos exalta. El que se humilla, diría Jesús, será exaltado. Es decir, reconocer ante Él que es el Rey de la Gloria, pues ¿quién soy? Y también la adoración es, dice el Catecismo, el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestra oración. Entonces, la adoración por sí misma tiene o trae una profunda sanación y liberación a nuestra vida. Y ya van a ver cómo algunos puntos que les voy a comentar en un momento sobre la adoración
donde volvemos a hacer referencia de algunos aspectos que el magisterio nos ha mencionado, ¿no? Porque esto, si uno lo desmenuzara, dice cosas bellísimas en las palabras que hemos escuchado. Y la adoración por sí misma tiene un poder profundo de sanación y liberación. Quien adora, quien se rinde, quien se entrega ante el Señor y ante la presencia de su gloria, es sanado, es liberado. Fíjense que yo creo que les comentaba en algún momento que desde hace algunos años, 2014, 15 en adelante, entrando en contacto con algunos hermanos, haciendo amistad con unos amigos muy especiales, ¿no? Que hicieron parte del ministerio o tuvieron como mentor al padre Emiliano Tardif. Bueno, hay amistades que llegan a nuestra vida y que nos bendicen. Y hemos descubierto en estos años, pues dentro del ministerio de orar por los enfermos de sanación, generalmente no es que los métodos, que ciertas formas de oración de sanación están bien, están mal, perdón, no para nada, pero son formas, son eh, carismas, podríamos decir, ¿no? A mí me encanta la escuela del padre Emiliano Tardif sobre el ministerio de sanación por su sencillez y por su simplicidad. ¿Mm? Y algo de lo que hemos aprendido es precisamente el poder de la alabanza y la adoración. Y muchas veces hemos estado en encuentros, en actividades, donde estamos en una profunda alabanza, donde estamos en una adoración, ni siquiera en ese momento orando por los enfermos. Y cuando llega esa adoración profunda en presencia del Señor, llega su gloria, su amor, su presencia palpable. eh, Hemos visto más milagros y sanaciones que cuando en alguna actividad entramos directamente a orar por los enfermos, que no es que no hay que hacerlo, sí, claro que sí, pero lo que les estoy dando a entender es que la adoración por sí misma, la presencia del Señor en la adoración tiene un inmenso poder, es Él, Señor de la vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios responde a esta entrega manifestando su presencia y su poder. Adorar, hay una palabra importante, es rendirse, rendirse, rendirse al Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de la gloria, tú eres el poderoso. Rendirse a Él y no apegarme pues a mis criterios, a mis lógicas, a mis esquemas, rendirme a Él, ¿no? Puede sonar muy fácil, pero a veces eh, no vivimos con una vida rendida totalmente a Él. Pueden haber áreas de nuestra vida, el área afectiva, el área de la sexualidad, área académica, no sé, áreas de nuestra vida que no estén rendidas al Señor. La adoración es rendirse a Dios. Tú eres el Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi todo. Rendirme a Él. Hay verdadera adoración donde hay auténtica rendición al Señor y Rey Jesús. Amén. Hay verdadera adoración donde hay auténtica rendición al Señor y Rey Jesús. Adorar es darle el control a Dios. Adorar es presentarnos ante Dios
ante todo lo que Él es, con todo lo que somos. Eso es adorar. ¿Me escucharon bien? Adorar es presentarnos ante Dios. Aquí estoy, Señor. Ante todo lo que Él es, con todo lo que soy. Hoy, en este momento. Y saber que soy amado por Él, sin condiciones, sin límites. Decía el Papa Francisco, hablando sobre la adoración, en una entrevista que le hizo un hermano llamado Fernando Prado, eh, el Papa Francisco dijo sobre la adoración, oigan qué hermoso. La adoración es algo que te desnuda y te presenta ante el Señor tal cual eres. Adorar es decir, tú eres grande, yo no soy nada. Adorar es estar en la presencia de Dios, así. ¿Cómo? Pues desnudos ante su presencia, tal como somos, reconociendo nuestra pequeñez. La adoración nos ayuda a ubicarnos correctamente ante Dios y decirle, tú eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo Jesucristo. Es importante quizás aclarar lo siguiente, ¿no? Cuando le decimos al Señor, yo no soy nada. O sea, estamos reconociendo nuestra pequeñez. ¿Mm? Pero no es entrar, cuidado ahí con la falsa humildad, porque eso es falsa humildad. Decir, yo no soy nada, yo no sirvo para nada. Y desde ahí, pues encerrarse en ese criterio. No, una cosa es la humildad y otra la inutilidad. La humildad no es, yo no sirvo para nada. La humildad es más bien, mi nada, Señor, aquí está mi nada, que te sirva para algo. Entonces, la enseñanza sobre la adoración por excelencia, después de esto que ya he dicho, pues está en Jesús, está en Jesucristo. Y Jesús viene a contrarrestar un poco la mentalidad, ¿no?, del Antiguo Testamento, que ligaba la adoración en ese momento a un lugar, al Templo de Jerusalén, y una adoración que se había vuelto ritualista, externa, pues sin transformación del corazón. Y Jesús viene a contrarrestar esto. Y Jesús, es importante pues ver la enseñanza de Jesús sobre la adoración. ¿Y saben en qué texto especial podríamos encontrar lo que Jesús nos quiere decir sobre la adoración? Algunos se imaginan qué texto puede ser. Un texto muy conocido. Pues estoy hablando del Evangelio de San Juan en el capítulo 4. En el diálogo, en el encuentro de Jesús con aquella mujer conocida como la mujer samaritana. Yo le voy a invitar a que vaya conmigo al capítulo 4 de San Juan y desde ahí vamos a ver 7 puntos que Jesús nos dice sobre la adoración. Desde este texto. Y nos vamos a centrar solo en los versículos en los cuales Jesús propiamente habla pues de la adoración. Entonces la enseñanza sobre la adoración pues por excelencia está en Jesucristo. El maestro de la oración, ¿recuerdan? Al inicio de este curso. Y recordarán, no me voy a detener mucho en esos detalles. Jesús llega acá y se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ustedes saben, los que han estudiado Biblia un poco, historia o lo básico, ¿no? Que samaritanos y judíos pues no tenían una muy buena relación. Los judíos odiaban a los samaritanos odiaban a los judíos por razones históricas, políticas, raciales, incluso de fe. Y podrán encontrar una referencia en el segundo libro de Reyes,
capítulo 17, de cómo inició esa historia ahí entre samaritanos y judíos, ¿verdad? O sea, los samaritanos surgen de judíos, que eran israelitas, que se mezclaron con paganos, es decir, con no judíos, en aquel entonces, con 5 diferentes nacionalidades o de otros que no eran israelitas. Por eso Jesús le dice a la samaritana, no te digo, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5. Por eso Jesús le dice esta palabra, haciendo referencia a esa historia de los samaritanos. Pero bueno, no me voy a detener en esos detalles, solo como esa idea central para entender un poquito el contexto, ¿no? El contexto. Segunda de Reyes, capítulo 17, mi hermano Luis. Segunda de Reyes 17. Bueno, y llega un momento en que el diálogo de Jesús con esta samaritana, pues se torna en... Desde el principio fue un poco tenso, ¿no? Desde el principio fue un poco tenso el diálogo. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano. Y llega un momento en que el diálogo pues se torna en cuanto al tema religioso, ¿no? De la adoración, de la fe. Y precisamente sale a relucir la diferencia entre samaritanos y judíos. Pero aquí Jesús es donde precisamente nos da su gran enseñanza sobre la adoración, sobre la verdadera adoración. En el versículo 20, la samaritana le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Está hablando del monte Garizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ojo, me detengo aquí. Y Jesús le dice, voy a tomar también el versículo 21, 20-21. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Primer detalle, sale el tema y le dice Jesús, le dice la samaritana, versículo 20, repito, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y surge el tema de la adoración ligado a un lugar, a un lugar, pues propio de la época, ¿no? Así como nosotros decimos actualmente, ¿no? Lugares de adoración, pues un templo, una capilla de adoración donde está Jesús, Eucaristía expuesto, donde está el sagrario, ¿sí o no? Bueno, y sale este tema. Los samaritanos decían que el lugar sobre el cual se debía adorar era sobre el monte llamado Garizim. Incluso ahí habían construido un templo en contraposición al templo de Jerusalén. ¿Mm? Pero Jesús viene a romper con ese criterio. Jesús viene a romper con esa mentalidad. Y entonces en el versículo 21 le dice, créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte, en el que ustedes dicen que se debe adorar, ni en Jerusalén. Fíjense lo que Jesús está diciendo. Eso para los fariseos era una herejía. Ni en Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén adorarán al Padre. Jesús viene a romper con esta mentalidad. Es decir, que de estos 2 versículos vienen estas primeras 2 ideas. La adoración, dice Jesús, no depende de un lugar. Es lo primero que Jesús nos quiere enseñar. Anótalo bien grande. Punto número 1. La adoración no depende de un lugar. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La adoración no depende de un lugar. Ojo, no malinterpreten. No malinterpreten. No estoy diciendo que entonces no hay que adorar en los templos.
No estoy diciendo que no hay que ir los jueves al Santísimo y adorar a Jesús Eucaristía en las capillas. Por supuesto que sí. Son lugares especiales, ¿sí o no? O sea, la presencia eucarística de Jesús, ¿cómo no? Por supuesto. Pero una verdadera adoración de Jesús Eucaristía te lleva a salir a todo lugar con el buen olor de Cristo, como dice San Pablo en 2 Corintios 2:15, te lleva a salir de allí viviendo en adoración, en todo lugar. Es decir, la adoración, dice Jesús, no se limita a un lugar, ni siquiera a un lugar sagrado, que son lugares sagrados, por supuesto, pero la adoración no se limita a un lugar. Dios no se limita a un lugar. En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Hechos 17:28. El primer lugar de adoración es en tu propia vida, en tu vida. Y segunda idea, sigue diciendo Jesús, llega la hora, fíjense, y habla del lugar, y cuando dentro de estos versículos menciona esta expresión, llega la hora, ¿sí? La hora nos hace referencia al tiempo. Incluso más adelante también dirá en el versículo 23, pero llega la hora y señala, y ya estamos en ella. Ya estamos en ella. 2. Jesús nos dice que la adoración es vivir en la hora de Dios. Vivir en la hora de Dios es adorarlo. ¿Y qué significa la hora de Dios? ¿Qué es la hora de Dios? Bueno, la hora de Dios no son 60 minutos. La hora de Dios no son 24 horas. Ese es el tiempo que nos rige a nosotros, el cronos. La hora de Dios, el tiempo de Dios, el kairos en griego, se refiere a vivir pues dentro del cronos, dentro de este tiempo que nosotros vivimos con nuestros relojes, con nuestros calendarios, vivir el ahora de Dios, el ahora de Dios. Hacer de Dios mi presente. Adorar es vivir en la hora de Dios, vivir el presente en Dios. Hacer de Dios mi presente, consciente siempre de su presencia en mi vida. Estar siempre en esa conexión con Dios, permanecer en su presencia. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Me dicen sí, sí estoy siendo claro. Muy bien, seguimos adelante. Fíjense los detalles de Jesús. En el versículo 22, ahora vamos al versículo 22. Ya vimos el versículo 20 y 21 de Juan 4. En el versículo 22 nos sigue explicando Jesús cuál es la verdadera adoración, la adoración que Él quiere. Y dice el versículo 22, ustedes adoran, le dice a la samaritana, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Mm? Y los israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús, como verdadero hombre, pues se encarna en un pueblo concreto que se llama Israel. La salvación viene de los judíos porque Jesús es judío, porque Jesús es israelita, por el pueblo elegido de Dios como prefigura de lo que habría de venir en la iglesia, el nuevo Israel de Dios. ¿Recuerdan? En palabras de San Pablo, donde ya no hay judío ni griego, donde toda la humanidad es llamada a ser heredera de la promesa de Dios hecha a Abraham, a ser heredera de salvación. Ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús a la samaritana. Y Jesús, nosotros adoramos
lo que conocemos. Y yo aquí veo una tercer clave. Adoramos lo que conocemos. ¿Conocemos al Dios que adoramos? Es decir, que la verdadera adoración brota de conocer a Dios. Y miren, hay muchos que pueden cantar en coros, en ministerios, y cantan al Dios que no conocen. Puede suceder que de quienes adoran al Dios que no conocen. Hay quienes aman más lo que cantan a Dios que el Dios al que cantan. Hay quienes van a la Eucaristía el domingo y participan de los cantos y contestan a las oraciones, a las plegarias, cantan el himno de gloria. Se arrodillan ante el momento de la consagración y sin embargo no conocen al que adoran. Porque la verdadera adoración trae una transformación a la vida. No hay distracción. No me duermo en la misa, por más cansado que esté. No veo el celular aún en la misma Eucaristía, en lugar del altar. Entonces, dice Jesús, nosotros adoramos lo que conocemos. Adoramos al Dios que nos conoce, al Dios que conocemos. Entonces, la verdadera adoración brota de conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, no estoy hablando de un conocimiento meramente intelectual, racional, del saber, sino estoy hablando de un conocimiento que brota de la experiencia, de la experiencia. Ese es el sentido bíblico del verbo o de la palabra conocer, ¿sí? En el lenguaje bíblico es el conocimiento que brota de la experiencia, de encuentro, de intimidad. La verdadera adoración brota entonces de la experiencia de ser amados por Él. Quien se siente amado por Dios, lo adora con una adoración profunda. Por supuesto, esto lo digo no para andar señalando a la gente, no para andar juzgando a los demás, para nada. Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Dios no ve como nosotros, que vemos las apariencias, Dios ve el corazón. Esto es para que lo apliquemos a nuestra vida. Jesús nos dice que la adoración verdadera brota de quien conoce a quien adora, a Dios, de experimentar su amor, su perdón, su misericordia. Entonces, quien se siente amado por Dios, lo adora, lo adora. Número 4, y van a ver también, eso está muy ligado a lo anterior. Número 4, sigue diciendo Jesús en el versículo 23, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre. ¿Adorarán a quién? Al Padre.
Fíjense que es el lenguaje de Jesús, ¿no? Los verdaderos adoradores. El lenguaje de Jesús, bien directo y también podríamos decir muchas veces radical, ¿no? ¿No? Porque hoy pareciera que no se puede hablar radicalmente, ¿no? En este mundo, en esta sociedad y a veces hasta en la misma iglesia. Pero sé que aquí se puede hablar radicalmente. Hay una radicalidad que es sana, que es buena, y hay una radicalidad que no. O sea, hay que ser radicalmente serios y seriamente radicales. No radicalmente fanáticos ni fanáticamente radicales, sino radicalmente serios, seriamente radicales, centrados, ¿m? Con argumento, con conocimiento y siempre abiertos al encuentro, al diálogo con los demás y en el respeto, en la amabilidad. Eso es una radicalidad seria. ¿Eh? Pero la radicalidad fanática es otra cosa, ¿no? Ya entra en el irrespeto, en la denigración del otro. No dialoga, no escucha. Jesús es radical, pero Jesús dialoga con la samaritana, la escucha, continúa el diálogo, la ama. Y entonces le dice, versículo 23, llega la hora, repito, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Clave número 4. Jesús nos revela al verdadero Dios, que es Padre. Clave número 4. Jesús quiere que adoremos a Dios como hijos. Como hijos. Fíjense que es lo que está diciendo. Llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre. Él vino a revelarnos al Padre. Él mismo es, como dice Colosenses 1:15, la imagen visible del Dios invisible. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Recuerdan? Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre y yo somos una sola cosa. Jesús viene a revelarnos al Padre y quiere que lo adoremos. Él quiere que adoremos a Dios no solamente como el Todopoderoso, no solamente como el Creador, como el Majestuoso, sino sobre todo como Padre, rico en misericordia, como hijos que lo adoremos, sintiéndonos en casa en su presencia. Por eso decía el Papa Francisco en una ocasión lo siguiente: en sus catequesis sobre el Padre Nuestro, ahí lo encontrarán, son bellísimas. No sé si lo han podido ir leyendo un poco, pero las catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro, bueno, creo que valdría ahí un curso solo sobre el Padre Nuestro, desde las catequesis del Papa Francisco, bellísimo. Y el Papa Francisco dice, orar es decir Padre. Jesús rompe el enigma de un nombre impronunciable, es decir, cómo nadie se atrevería en el tiempo de Jesús, en el contexto de Jesús, pues decirle a Dios Padre. Por eso lo perseguían los fariseos, por eso lo querían matar, porque se hacía llamar Hijo de Dios y porque llamaba a Dios Padre. Por eso dice el Papa Francisco, orar es decir Padre. Jesús rompe el enigma de un nombre impronunciable, nos ha revelado su rostro y nos ha enseñado a llamar a Dios Padre. Abba, Padre, Papá. Wow. Jesús nos dice, podríamos parafrasear esto, adorar es decir Padre. Adorar es romper todo protocolo, porque para un hijo de Dios no hay protocolo. El cielo está abierto sobre él. Estar en su presencia como hijo, la adoración, es dirigirme a él como el Todopoderoso y el poder de Dios está en su amor, porque él es
amor, dice 1 Juan 4:8. El todo amoroso, entrar en su casa, en su presencia, como hijo. Jesús dice, clave número 4, ¿no? Adoren a Dios como Padre. Él es su Padre. Adórenlo como hijos. Clave de la adoración. Número 5. Número 5. Son 7. Número 5. Sigue diciendo ahora el mismo versículo 23. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y ahora Jesús dice algo muy importante, y los que adoran deben adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. En 2 ocasiones menciona Jesús esto. En espíritu y en verdad. Y si ustedes ven en su Biblia cómo viene la palabra espíritu, en mayúscula o en minúscula. ¿Ah? ¿Tienen su Biblia ahí? Alguno escriba ahí en los comentarios cómo está en su Biblia, en minúscula o en mayúscula. Dice mi Biblia de Jerusalén, espíritu en minúscula. Muy bien, Isela y Miriam. ¿Por qué en minúscula? Porque se está refiriendo al espíritu del hombre, a nuestro espíritu, es decir, a lo profundo de nuestro interior. Dios es espíritu y Él nos ha creado como seres espirituales. Él quiere que le adoremos en espíritu, es decir, desde el interior, desde el corazón. Y esto tiene todo un contexto, ¿no? Recuerden cuál era la discusión de los judíos y los samaritanos. Los judíos decían, se debe adorar en el templo de Jerusalén. ¿Y qué decían los samaritanos? Se debe adorar sobre el monte de Garizim, ¿no? Pero Jesús dice, Dios es espíritu. Es decir, no depende de un lugar, Él llena el cielo y la tierra. Y Dios quiere que le adoren en espíritu, desde el interior, desde el corazón. Ese es el contexto. El templo somos nosotros. El templo eres tú. Recordarán aquellas palabras de San Pablo en 1 Corintios 3:16, donde San Pablo nos dice, recuerden que no saben acaso que ustedes son templo del Espíritu. Templo de Dios. Nosotros somos su habitación. Pero también hay aquí una aplicación válida. Y voy a ir a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16, donde San Pablo nos dice, el Espíritu mismo, ya en mayúscula, es decir, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu, espíritu en minúscula, el espíritu humano, a esa esencia interior espiritual que está en nosotros, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y en el versículo anterior, el versículo 15 dice, pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Y el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Una vez más, adorar a Dios como hijos. Pero aquí hay algo también que podemos aplicar. El mismo espíritu, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos
lleva a la adoración. Nos hace adorar. O sea, Jesús vino para darnos su espíritu y así ser hechos hijos de Dios. La adoración es acción del Espíritu Santo en nosotros. Dios es espíritu y quiere que le adoremos en espíritu, desde el interior, con la fuerza del Espíritu Santo. Él es el que se une a mi espíritu para dar testimonio de que soy hijo de Dios y me hace exclamar, Abba, Padre. Por eso decía el Papa Francisco también. Podemos decir, dice el Papa Francisco, podemos decir, Abba, Abba Padre, por el Espíritu que habita en nosotros. Lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Así es la estructura de la revelación, dice el Papa. Oramos al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que enseña desde dentro, desde el corazón, cómo decir Padre. El Espíritu Santo nos enseña desde dentro, desde el corazón, a adorar al Padre. Dígale conmigo ahí, Espíritu Santo, únete a mi espíritu aún más y enséñame. Haz de mí un adorador del Padre. Restáurame en mi identidad de hijo de Dios, de hija de Dios. Quiero ser un verdadero adorador. Recuerdan que en otro momento les decía aquel versículo de 1 Corintios 2:10 donde San Pablo dice que el Espíritu lo sondea todo hasta las profundidades de Dios. ¿Recuerdan? Bueno, es el Espíritu Santo el que nos sumerge en esas profundidades de Dios. Orar en el Espíritu es una expresión de San Pablo con frecuencia. Por ejemplo, en Efesios 6:18 dice San Pablo, oren en toda ocasión en el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. O sea, orar en el Espíritu es permitirle a Él guiar nuestra oración. Y el Espíritu Santo nos lleva más allá de los límites de nuestras palabras. Nuestras palabras se limitan, ¿no? Llega un momento en que se acaban. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a una verdadera adoración. Amén. A una verdadera adoración. Del que beba del agua que yo le daré, Juan 7:37 y 38, de su interior brotarán ríos de agua viva, dice Jesús. Ríos de agua viva de su interior. Solo tienes que rendir tu vida al Espíritu Santo y darle libertad, ¿no? Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu Santo es aquel que te puede dar ese lenguaje de oración. Un lenguaje de oración, de adoración. Podríamos hablar ahí después del don de lenguas. Vamos a hablar del don de lenguas, si el Señor lo permite, que es un don maravilloso para todos, no es para unos cuantos, no es un trofeo para unos buenos y santos. Es una gracia para quien se abre a la libertad del Espíritu Santo. Y es un don maravilloso de oración que está, pues, fundamentado bíblicamente en la Sagrada Escritura. Y bueno, es un tema maravilloso. Hablaremos del don de lenguas si el Señor lo permite. ¿Les parece? Sin el Espíritu Santo no hay adoración en espíritu. Es decir, sin el Espíritu Santo hay adoración muchas veces muy mecánica, muy esquemática, muy ritualista. No quiero decir con esto que la forma en que se realiza una adoración, por ejemplo, eucarística,
esté mal, ¿no? Siguiendo un ritual, por supuesto que no, siguiendo un escrito, para nada. Aún siguiendo un escrito, cuando el corazón es movido por el Espíritu, esas letras que se pronuncian, que se convierten en palabras, en expresiones, van cargadas de Espíritu. Amén. ¿Cuánta falta hace decir, ven Espíritu Santo? Muchos viven como si no estuviera en ellos y por eso estancados. Muchos, decía el Papa Francisco también en otra ocasión, tienen un prisionero de lujo en su interior, hablando del Espíritu Santo. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Clave número 6. La clave número 5 es en espíritu. En espíritu, desde el interior, desde el corazón y por la acción del Espíritu Santo. Y clave número 6 dice Jesús, y en verdad. En verdad. ¿Qué quiere decir esto? En verdad. Bueno, sigamos el hilo conductor, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y cuando dice en verdad, pues miren, es muy sencillo. En autenticidad. Dios quiere que lo adoren en autenticidad. Dios quiere que lo adoren con humildad. Con humildad. Con sinceridad. Recuerdan que les decía que adorar al Señor es presentarnos ante todo lo que Él es, con todo lo que somos. Con sinceridad, con autenticidad. Así quiere el Señor que le adoremos. No con máscaras, no con apariencia. Al final, eh, no podemos ocultarle nada a Dios. Por eso dice Santiago en el capítulo 4, Dios da su gracia al humilde, pero al soberbio mira desde lejos. Y la humildad es caminar en la verdad, vivir en la verdad, andar en la verdad. Esa es la humildad, decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, el Señor quiere que le adoremos en verdad, desde mi identidad de hijo de Dios, desde mi realidad, incluso de pecado, de miseria, de debilidad. Él quiere que le adore en verdad. La adoración no es solo una práctica eh, en un momento dado en el templo, en una actividad. No, la adoración es la vida práctica en Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos puede ayudar a entender también qué significa adorar al Señor en verdad. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 dice, los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima, en algunas versiones dirá como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, es decir, vuestra adoración. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, en forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12, 1, 2. Pero sobre todo en el versículo 1, dice Pablo, los exhorto a que se ofrezcan a ustedes mismos, todo su ser, como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, tal será su verdadera adoración. O sea, adorar al Señor en verdad quiere decir hacer de mi vida integral, hacer de mi vida total una ofrenda, dice San Pablo, viva a Dios. Santa, buscar la santidad en la cotidianidad, eso es adorar a Dios.
agradable. El Papa Francisco decía, precisamente hablando de la oración y la vida, de la adoración y la vida, decía el Papa Francisco, dime cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Porque mostrándome cómo oras, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que oras. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. La escuela de la oración es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Dice, dime cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Porque mostrándome cómo oras, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que oras. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. La escuela de la oración es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Entonces, adorar al Señor en verdad, que nuestra vida sea transfigurada en su presencia. En verdad. La verdadera adoración va teniendo implicaciones en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2097 dice al final algo tremendo. En el numeral 2097 dice lo siguiente: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Oigan bien, numeral 2097, al final del numeral dice el catecismo que la adoración nos libera del repliegue sobre sí mismos, del pecado y de la idolatría del mundo. Es decir, la verdadera adoración tiene estas implicaciones en la vida. Esa es la adoración en verdad. Nos libera, uno, del repliegue sobre sí mismos. Es decir, la adoración nos libera del egoísmo, del individualismo. Nos enfoca en Dios, nos llena del amor de Dios para amar. Nos desobliga. ¿Recuerdan lo que era estar en obligado? Nos desobliga. Nos hace estar más enfocados en Dios que en nosotros mismos. La adoración nos libera de la esclavitud del pecado, dice el catecismo. Trae sanación interior, sanación espiritual. Después vamos a estar hablando del poder sanador de la intimidad con Dios. ¿Cuáles son los frutos de la intimidad con Dios que produce en nuestra vida? Y la adoración nos libera, dice el catecismo 3, de la idolatría del mundo. De poner nuestra vida o de rendir nuestra vida, nos libera de rendir nuestra vida al poder, al placer, al tener, a la riqueza, a la moda. Nuestra riqueza es Dios cuando soy un adorador. Quien no adora al único Dios, termina adorando al mundo. El poder, el placer, el tener, la riqueza, la moda, el dinero. Muchas cosas del mundo son buenas, no son malas. El dinero es necesario. El vestido es necesario. Los bienes materiales en sí no son malos, son necesarios también. Y Dios nos bendice también materialmente. Pero la adoración nos hace tener al Señor. Adorarás al Señor, tu Dios, tu único Señor. ¿Ah? Y número 7, ya último punto. Voy al versículo 25
del capítulo 4 de San Juan, volvemos al diálogo con la samaritana y le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que te está hablando. Yo soy el que te está hablando. ¿Quién es? Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo, el ungido de Dios. Yo soy. Y si siguen el relato, quizás muchos lo conocen, ¿no? Pues la mujer se encuentra con Jesús, cree en Jesús ya no solo como profeta, sino como Mesías, tiene un encuentro con él y va y comunica a su pueblo, a los samaritanos, y dice el versículo 39 que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que atestiguaba. Y después decían en el versículo 42, decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo. Fíjense, al final hay algo importante acá. Jesús nos da esta enseñanza sobre la verdadera adoración, pero al final nos dice algo importante. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Es decir, la adoración del Nuevo Testamento es una adoración centrada en Jesús. Por supuesto, adoramos al Padre, podemos adorar al Espíritu Santo. Es decir, yo les decía en una ocasión, creo, no sé si fue acá, me parece que les decía que no se parta la cabeza en dos, ¿no? Muchas veces comenzamos orando al Padre, comenzamos orando al Espíritu Santo, comenzamos orando a Jesús. Bueno, no se preocupe, la exhortación Cristo vive, del numeral 130, dice precisamente: donde aparece el Padre, Dios, aparece Jesús. Donde está el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. La Trinidad inseparable. Pero este es un punto importante, el punto 7, la adoración. Jesús dice al final a la samaritana: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y todos aquellos samaritanos terminaron creyendo en Jesús como ¿quién? Como el Salvador, como el Señor, como aquel que recibe adoración. La adoración del Nuevo Testamento es una adoración centrada en Jesús. Adoración centrada en Jesucristo. Una adoración cristocéntrica. Aquella mujer termina creyendo en Jesús, ella y muchos de Samaria terminan creyendo en Jesús, adorando a Jesús, creyendo en Él. La adoración del Nuevo Testamento. Jesús es el centro, cristocéntrica. Jesús es el Señor. El Espíritu nos hace decir, proclamar, 1 Corintios 12:3, Jesús es el Señor. La verdadera adoración nos lleva a vivir el señorío de Jesús, nos lleva a vivir Jesús-mente, cristocéntricamente. Él es el centro, Cristo está en mí. Algo de lo cual ha venido insistiendo el cardenal Raniero Cantalamessa, la centralidad de Cristo en este tiempo. En este tiempo. Existe un peligro, decía el cardenal Cantalamessa en una de sus predicaciones de Cuaresma, de esta Cuaresma 2021, existe un peligro para la iglesia y es vivir como si Cristo no existiera. Jesús es el centro, Jesús es el Señor, Jesús no es un profeta más, Jesús no es un maestro más, Jesús es el Señor, Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús recibe nuestra adoración, una adoración cristocéntrica, centrada en Cristo. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 18, leemos lo siguiente.
Jesús resucitado pide a los 11 discípulos, ya no estaba Judas, que vayan a Galilea, allá donde todo comenzó, al monte que les había indicado. Mateo 28:16. Y cuando llegan a Galilea, me encanta el movimiento que hay aquí. Dice el versículo 17, al verle, le adoraron. ¿Qué dice la escritura? Al verle, le adoraron. Sin embargo, algunos dudaron, dice San Mateo. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el movimiento que hay? Primero lo adoraron, después fueron enviados. Primero lo adoraron, lo reconocieron como aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y fueron enviados con ese mismo poder. Fíjense la centralidad de la adoración. El Papa Francisco, en junio del 2017, en la celebración de los 50 años de la Renovación Carismática Católica a nivel mundial allá en Roma, y nos decía, pero esto es para todos, nos decía en ese momento a la renovación carismática, el fundamento de la renovación carismática es la adoración. La adoración. Decía el padre Emiliano Tardif, de feliz memoria, el día que ustedes descuiden la adoración eucarística, la adoración en todas sus formas, sus comunidades comenzarán a desboronarse. Decía el padre Emiliano Tardif, el fundamento de la adoración. Adorar a Jesús. Nos falta su poder porque nos falta adoración. Reconocer que Él es el Señor, que Él tiene poder, que Él es el centro. Una adoración centrada en Jesús. Algunos hermanos aquí quizás que participan en la renovación carismática católica recordarán una palabra que resonó desde noviembre del 2013 en un retiro mundial de líderes allá en Israel, cuando el Señor en un momento dado de oración dijo esta palabra que resonó mucho a nivel mundial: han perdido el poder, vengan a mí. ¿Recuerdan? Y la palabra es un poco más extensa y el llamado esencial era a la adoración, vengan a mí. Y empezaron a organizarse vigilias o horas santas mundiales a partir de aquel año 2014, en la parte de los jóvenes, de la renovación carismática, en toda la renovación, por lo menos una adoración mundial al año con ese lema, vengan a mí. Como un retorno, a la adoración de Jesús, de Jesús, de Jesús. Jesús. Jesús presente en la palabra, Jesús presente en la Eucaristía, Jesús presente en la iglesia, en la comunidad, en el hermano, Jesús presente en nuestra vida. La adoración centrada en Jesús. Amén. Muy bien, desde este texto hemos visto y en un primer momento, ¿no?, de esta enseñanza, la relación entre alabanza y adoración. Y desde este texto de Juan 4 hemos visto desde Jesús 4 claves de la adoración. La adoración no depende de un lugar, la adoración es vivir en la hora de Dios, adoramos lo que conocemos, la adoración brota de esa experiencia de conocer a Dios, adoramos al Padre, adoramos a Dios como hijos, clave número 4, 5 en espíritu y todo lo que les expliqué, 6 en verdad y 7 la centralidad de Jesús. Amén. Así que pues pidámosle al Señor durante esta semana, ahora reflexionemos sobre este tema de la adoración y pidamos esta gracia. Viva la alabanza, la adoración, siga haciendo vida lo que vamos viendo hasta el día de hoy en esta escuela de oración. Amén.
Gloria a Dios. ¿Qué les parece? ¿He sido claro? ¿Sí? ¿Todo quedó clarito? Muy bien. El documento, mis hermanos, mañana se los envío si el Señor me lo permite. O el sábado necesito que me den un poquito de tiempo, que esta semana he tenido algunas situaciones y se los estaré enviando al grupo lo más tardar al fin de semana, ¿sí? El documento sobre este tema número 5. Muy bien, gloria a Dios. Hemos tenido un buen momento de oración al inicio. Ahora pues hagamos vida a lo que hemos visto en esta sesión 5, pero terminemos pidiéndole esta gracia al Señor. Señor Jesús, bendito seas. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú has dicho, Señor, llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, te adorarán a ti como Señor y Salvador y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Jesús, gracias por este tiempo de gracia. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y dígale al Espíritu Santo, haz de mí, Espíritu Santo, un adorador en espíritu y en verdad. Haz de mí un adorador en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, mueve mi vida. Ven a mi corazón, te doy libertad, lléname, inúndame, satúrame, únete a mi espíritu totalmente y da testimonio en mí, como dice la Escritura, de que soy hijo de Dios. Espíritu Santo, haz de mí un adorador. En verdad, tú que eres el Espíritu de la verdad. Quiero vivir en tu verdad, día a día. Haz de mí un adorador. Bendito sea el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús.